Buenas noches, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sesión número 6 de cierre del Health Entrepreneurs Training Program de este año 2022. En nombre de todos los coorganizadores, Emprende IAE, el Centro de Emprendedorismo del IAE, de Hive, el Centro de Innovación Aplicada del Hospital Austral, Consultorio Móvil, les damos a todos la bienvenida. Hoy tenemos una sesión espectacular, de lujo. Le quiero agradecer especialmente al doctor Horacio Fernández, que ahora le vamos a dar paso a él. Él es subdirector médico del Hospital Universitario Austral, y por supuesto tiene un track record muy impresionante en el mundo de la salud. Y a continuación del doctor Fernández van a hacer su presentación Cristian Florio y Andrés Ananía, los dos gerentes a cargo de Hive, que es el Centro de Innovación Aplicada del Hospital Austral. Básicamente hasta acá, en el programa lo que hicimos fue ayudarnos mutuamente a pensar en estrategia, en pensar en modelo de negocios, en propuesta de valor. Después revisamos cómo hacer proyecciones económicas y financieras de los proyectos o los emprendimientos que tenemos por delante. Después lo que hicimos fue tratar de mensurar, ayudarnos herramientas a mensurar mercados. Después, con Lore Suárez, lo que intentamos fue describir cómo es el mundo de los inversores, cómo tenemos que pitchar a un inversor a cualquier nivel, en cualquier nivel de madurez de nuestra organización o startup para lograr fondos. Después nos asesoraron en cómo pitchar y cómo hacer buenas presentaciones, tanto presenciales, ser buenos oradores como buenos presentadores en el mundo físico, en el mundo virtual y en el híbrido entre los dos. Después tuvimos la oportunidad de entrenarnos pitchando un jurado que lideró y presidió ayer a la noche Silvia Torres Carbonell. Hubo 10 presentaciones, las 10 se llevaron premios o beneficios, tales como becas para seguir adelante en naves, entrevistas para continuar presentándole su proyecto a The Hive, y distintos tipos de beneficios. Y ahora finalmente estamos en manos de Horacio, de Cristian y de Andrés, para que básicamente nos guíen en esto de, cómo encaramos, cómo es la metodología para encarar la ejecución de nuestro proyecto, la ejecución de nuestro startup, la ejecución de la tecnología que queremos impulsar, ¿no? Entonces, nos van a ayudar a pensar en términos de metodologías y de herramientas. Vamos a mencionar y contar en esta hora 30 que tenemos algunas herramientas, y por supuesto el compromiso es después subir las presentaciones al Drive, subir algunas herramientas que nos pueden guiar a la hora de ejecutar esto. Así que de nuevo, muchísimas gracias a todos. Horacio, yo voy a bajar mi presentación. Te hice una presentación muy escueta, me encantaría que nos cuentes un poquitito tu historia, porque como siempre es muy interesante el contenido y mucho más interesante saber de dónde viene la experiencia fáctica de cada uno que presenta. Así que nada, te paso el micrófono y de nuevo muchísimas gracias a los tres por estar presentes en este cierre de este programa. Adelante. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver. Entonces, bien, se me escucha bien, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno, excelente. Bueno, yo soy Horacio Fernández, yo soy subdirector médico del Hospital Austral, pero empecé allá en el año 2000 en el Hospital Austral como médico de guardia de terapia intensiva, es decir, ese era mi cargo. Yo era cardiólogo, era staff en una clínica en la ciudad de Buenos Aires, y de pronto vi que se armaba un nuevo e innovador proyecto en un lugar donde antes había vacas, ahora iban a poner un hospital, y entonces dije, yo quiero estar ahí, y me anoté como médico de guardia del Hospital Austral en terapia intensiva. Y así fui progresando, y llegué a ser el fundador de la unidad coronaria, junto con el doctor Alejandro Ita. Hoy día, además de mi cargo de subdirector, soy jefe de la unidad coronaria, y bueno, además soy director del hospital, lo cual comparto mis responsabilidades en las dos áreas, ¿no? Y respecto de esto de la innovación, cuando yo empecé a verla hace muchos años, en el año 2006, el hospital me mandó a hacer un curso de gestión en mejora de los procesos de salud en Utah, en Salt Lake City, en Estados Unidos, y me pidió ver dos cosas. Uno es procesos en salud y cómo mejorarlos, y lo otro es, me mandó también a Washington, a una unidad coronaria, para ver cómo se movía una unidad coronaria de alto volumen, porque la idea era justamente crear una unidad coronaria. Nos separábamos ya de la terapia intensiva y creábamos nuestra unidad coronaria. Y ahí es donde por primera vez pude ver, obviamente en un país que tiene muchísimos recursos como es Estados Unidos, cómo era esto de hacer cosas nuevas.
hoy para ustedes es normal, sobre todo para los más jóvenes, pero para mí ver en esa época un electrocardiograma, no en un papel, sino en una pantalla, era fabuloso. Ver una curva de un laboratorio, de los laboratorios de los pacientes en la pantalla, era fabuloso. Ver el ecocardiograma, no ya en el equipo de eco, sino en cualquier computadora. Estamos hablando del año 2006, ¿no? Era fabuloso. E innovaciones mucho más pequeñas, como por ejemplo, simplemente colocar carteles en las puertas de las habitaciones diciendo, ojo, hay otro paciente que se llama José González en la habitación 18. No lo teníamos eso en Argentina. O, atención, este paciente es alérgico a un cartel. Y eso tampoco lo teníamos. Entonces son todas cosas que uno va mirando como innovador, abriendo los ojos y decir, esto yo lo puedo copiar, esto yo lo puedo hacer mejor, y esto yo lo puedo llevar al lugar donde yo trabajo en forma cotidiana. Y ellos tenían tres conceptos para mejorar, ¿sí?, todo lo que era los procesos de atención, ¿no? Uno era medir, ¿no? El concepto era que si uno no medía los procesos de atención y no veía cómo funcionaban, no podían encontrar aquellos puntos en donde pequeñas modificaciones podían mejorar muchos los resultados. Ese era el primer concepto, medir para mejorar. El segundo concepto era implementar guías de práctica clínica y protocolos de atención. No podía estar en la cabeza de cada médico cómo tenían que atender los pacientes. Y que cada médico, de acuerdo a su formación, que puede ser muy diferente y de distinta experiencia, decida cómo trabajar con una patología que en realidad ya está escrito y preciso cómo se debe trabajar. Entonces era guías de práctica clínica y protocolos de atención. Y lo tercero y lo más innovador de todo era la asistencia por las computadoras. Ya desde el año 2006, estos tipos en Salt Lake City, en Intermountain Healthcare, que es donde yo trabajé, decían que las computadoras eran las que tenían que ayudar a mejorar la calidad de atención. Y ahí fue donde empecé a entender estos conceptos de mejora de proceso, mejora de la calidad, etc. Se ve en mi presentación, ¿no es cierto? Sí. Perfecto. Entonces, lo primero que uno tiene que entender es que entre los pacientes y el mejor cuidado en salud, no hay una pequeña endija que hay que superar, hay una enorme grieta que hay que atravesar. Esto significa que no todos los pacientes reciben lo que es hoy el milagro de la medicina. Y esta grieta de salud se debe básicamente a la subutilización, a la sobreutilización, al uso inadecuado y a los costos, la geografía y el diseño del sistema de salud. Entonces, profundicemos 2 segundos en esto y veamos como emprendedores y como innovadores dónde podríamos actuar nosotros para mejorar cada una de estas situaciones que separan a los pacientes del mejor cuidado de salud. Y fíjense, la subutilización se define como la utilización en menos o la poca utilización de algo que trae un enorme beneficio para los pacientes. Ustedes dirán, pero ¿cómo puede ser? ¿Los médicos no utilizan las cosas que le traen beneficio a los pacientes o lo usan muy poco? Bueno, sí. Esto ocurre básicamente porque los médicos nos olvidamos, porque los médicos podemos no estar bien formados, y obviamente porque los costos, la geografía y el diseño del sistema de salud nos lo pueden impedir. Y acá es donde tenemos que buscarle la vuelta para que con alguna innovación podamos esto mejorarlo. El otro concepto es la sobreutilización. Utilizar cosas, procedimientos, medicamentos, procesos, cuyo riesgo supera el beneficio hacia el paciente. Y otra vez, ¿por qué hacemos esto? Bueno, primero por la mente, ¿no? En la mente humana no pueden estar todos los conocimientos y todos los procesos y todas las interacciones medicamentosas y todos los posibles riesgos que tiene determinada droga sobre determinado tipo de paciente por su característica, por su genética. No puede en la cabeza del médico resolver todo esto. Y obviamente también hay cuestiones económicas que hacen que a veces los médicos se arriesguen a utilizar cosas, porque económicamente les conviene, que tienen poco beneficio en los pacientes. Y acá también la medición, el control y la innovación puede ayudar a controlar mejor este proceso. Y vamos finalmente al uso inadecuado, que es cuando se produce el daño evitable por un tratamiento que es el adecuado. Ustedes saben que entrar a los hospitales conlleva un riesgo para los pacientes. Conlleva un riesgo, ustedes dirán, bueno, pero el propio riesgo de su salud. No, 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 no. Más allá del riesgo que por el paciente, de salud por el que el paciente viene, entrar a los hospitales implica que
uno puede tener un mayor riesgo de infección, uno puede tener un mayor riesgo de que le realicen un procedimiento que era para otro paciente, por ejemplo, riesgo de sufrir los eventos adversos propios de las medicaciones o de una sobredosis de una medicación, o de no haber suspendido una medicación cuando esa medicación ya venía por análisis de laboratorio en forma progresiva, dañando a ese paciente. Esto es lo que se llama el riesgo en medicina. Y les puedo decir que se estima que la cuarta causa de muerte en los Estados Unidos, ¿sí? La primera son los accidentes de tránsito en los pacientes más jóvenes, pero si no, el cáncer, la enfermedad cardiovascular, y ahí ya enseguida viene, ¿sí?, el daño médico o el error médico. Y acá es donde una vez más la innovación tiene que enseñarnos formas de poner barreras para que los médicos y los enfermeros no utilicemos cosas que puedan dañar a los pacientes. Y obviamente, y esto ya va un poco más arriba porque no depende de una decisión personal, trabajar los que estén en gestión de gobierno sobre los costos en salud, para que la salud sea más accesible para todos, sobre los aspectos geográficos que hacen que la salud no pueda llegar a todo el mundo, y sobre el diseño de los procesos que muchas veces hace que la salud sea muy cara y que los pacientes no tengan acceso a eso. Muy bien, Santiago, vamos bien, ¿no es cierto? Sí, digamos, se me escucha bien todo. Como no tengo rapport, a veces puede resultar que estoy hablando solo en mi casa. ¿Estamos bien? Se escucha perfecto. Perfecto, vale. Bueno, si alguien quiere en algún momento interrumpir o hacer una pregunta o hacerlo por chat, y Santiago, vos me interrumpís, si alguien quiere preguntar algo por chat, y yo interrumpo y podemos continuar la conversación. Sí, absolutamente. Los invitamos por chat también a que si alguien no quiere hacerlo a viva voz, lo ponga en el chat y o durante tu presentación o cuando vos la termines, te hacemos las preguntas que surjan. Excelente, excelente. Entonces, yo les hablé del milagro de la medicina y quiero ponerlos en autos de esto, ¿sí? Hace 120 años, vamos a decir, no hace tanto, la gente vivía hasta los 60 años. Esa era la expectativa de vida. Y hoy la gente vive hasta los 80 y quizás hasta los 90 en los países más desarrollados. Eso es el milagro de la medicina. Antes, todas las familias tenían un bebé o un chico muerto. Era normal tener 4 o 5 hijos, de los cuales 2 se morían, porque los niños se morían porque la tasa de mortalidad infantil era alta y porque la tasa de mortalidad materna era alta. Y eso hoy ya no existe. Entonces, ¿se debe esto a las cloacas? Sí. ¿Se debe esto a la vacunación masiva? Sí. ¿Se debe esto al acceso de salud? Sí. Pero también se debe a que hemos aprendido a tratar la presión arterial, a bajar los niveles de colesterol, a entender lo que es una alimentación sana. Y tenemos la cirugía y los tratamientos y los diagnósticos más fabulosos que han existido en la historia de la humanidad. Queda claro que hoy te sacan ya el apéndice por un agujerito que es diminuto, por una laparoscópica. Es más, te operan de bariátrica, la cirugía de la obesidad, por una laparoscópica. Y no solamente podemos abrir el pecho de un paciente y operarlo a corazón abierto y cambiarle una válvula, patología que hace 60 años era absolutamente mortal, y hoy se abre el pecho y se le cambia la válvula, sino que además, hoy por la ingle, entrando con un catéter, se puede llevar hasta el corazón una válvula plegada y abrirla. Y el paciente a las 2 horas está despierto y al día siguiente se va a la casa. ¿Se entiende el concepto del milagro de la medicina? Cambiamos válvulas a través de un agujerito en la pierna, avanzando con un catéter y llegando hasta el corazón. Y además podemos ver cosas, la resonancia magnética, la tomografía computada, ve adentro del cuerpo, cosa que antes se podía hacer solamente mediante una autopsia. Ese es el milagro de la medicina. La tasa de accidentes cerebrovasculares bajó, la tasa de infarto de miocardio bajó. El cáncer ya no es tan mortal como era antes. Se cambió un paradigma, ¿no? Antes había que sacar un tumor aunque quede nada de paciente. Y hoy se dice, bueno, deja un poquito el tumor, deja al paciente entero, y tratamientos fabulosos, no solamente de quimioterápicos que destruyen al cáncer, sino de simplemente drogas que lo encapsulan, drogas que hacen que ese cáncer no pueda crecer, hace que la sobrevida, la curación obviamente, pero la sobrevida de muchos cánceres llegue a 10,
20 años. Ese es el milagro de la medicina. Entonces, ¿cómo hacer para que ese milagro llegue a todos los pacientes? Les cuento que no llega, llega solamente a la mitad de ellos. Este beneficio, ¿sí?, que es muy claro y milagroso, debe ser primero aplicado en los pacientes, lo cual no es fácil. Hay cuestiones de accesibilidad, de costos, de que los médicos y los sistemas de salud entiendan cuáles son los mejores dosis o tratamientos o cosas del milagro de la medicina que pueden mejorar la salud de los pacientes y la salud poblacional. Y después tenemos que tener en cuenta, como ya comenté, el daño que, mal utilizado, este milagro de la medicina puede ocasionar en los pacientes. Sabemos que hay un beneficio, tenemos que mejorar esta aplicación y tenemos que limitar los daños que pueda ocasionar este milagro de la medicina en los pacientes. ¿Y cómo podemos empezar a trabajar en todo esto? Bueno, sin duda, todos los pacientes que ingresan a un sistema de salud van a pasar por un proceso de atención. Acá tenemos los pacientes que ingresan y atraviesan un proceso de atención, una serie de pasos que van desde el conocimiento de los médicos, la atención inicial hospitalaria, la atención por parte de los admisionistas, de los enfermeros, quien lo recibe en un quirófano, quien le hace la anestesia, etcétera, quien le da el alta, los medicamentos al alta. Todo eso es lo que denominamos el proceso de atención. Este proceso de atención puede tener tres resultados posibles. El primero es el outcome, es decir, cómo le fue al paciente. El paciente curó su dolencia, mejoró su dolencia, empeoró su dolencia. Y acá esto es muy importante porque es la real medición de si algo en medicina funciona. Este tratamiento A, comparado con el tratamiento B, redujo la mortalidad, por ejemplo, o la medicación A versus la B, redujo el dolor o redujo el tiempo de internación. Bueno, ese es el outcome, ¿no? Cómo le ha ido al paciente en su evolución a través de este proceso de atención. El segundo es la satisfacción. ¿Cuán contento quedó el paciente? Y alguno dirá, pero espera un poquito, satisfacción es outcome, si le fue. Bueno, no siempre es así. Yo les puedo asegurar que un paciente le puede haber ido perfectamente en su cirugía y su cirugía ha sido un éxito y ha estado absolutamente insatisfecho porque tuvo que compartir la habitación o porque la comida le llegó fría o porque la habitación no estaba lo limpia que tendría que haber estado o porque la enfermera lo miró con mala cara. ¿Se dan cuenta? No es lo mismo outcome clínico que satisfacción del paciente. Y las dos cosas se pueden medir y se pueden mejorar. Y el tercer resultado de un proceso de atención son los costos. Los costos de salud son enormes, son gigantes, ¿sí? Porque los médicos y los enfermeros y todo el sistema de salud recibe sueldos, porque los hospitales gastan millones en luz, gas, teléfono, y sobre todo en materiales y en insumos. Imagínense ustedes, por recordar ahora la pandemia, la cantidad de guantes, camisolines, barbijos, máscaras que se tuvieron que utilizar. Ni hablar de los antibióticos de alto costo, las prótesis de alto costo, y ni hablar del mantenimiento hospitalario, que requiere que tengamos en cada hospital el último tomógrafo, el último resonador, etc. Los costos en salud. Entonces, los resultados de este proceso de atención pueden ser tres. El outcome clínico, la satisfacción del paciente y los costos en salud. ¿Y dónde pueden ustedes, como innovadores y como nuevos pensadores de mejorar las cosas, trabajar? Porque queda claro que si nosotros logramos mejorar la accesibilidad de los pacientes, si nosotros logramos mejorar el proceso de atención, vamos a mejorar entonces estos tres resultados. Y acá, un poco haciendo una tormenta de ideas, es donde se me ocurre que se puede empezar a trabajar desde la innovación y el emprendedurismo. Primero, lograr que los pacientes tengan una mayor accesibilidad al proceso de atención. Y para esto se requiere información y educación. Que los pacientes conozcan cuáles son las patologías que pueden tener, qué patologías tienen hoy día, y cómo son los cuidados que deben tener esas patologías, y cómo poder acceder al sistema de salud, y en qué caso, y durante cuánto tiempo, y con qué periodicidad. El otro punto es tener, con alguna medida, y hay muchas apps que han intentado hacer esto, tener una estadística poblacional. ¿No es cierto? Es decir, por ejemplo,
Apple está trabajando con sus relojes inteligentes. Como pueden medir la frecuencia cardíaca, están haciendo estadísticas poblacionales de cómo los pacientes tienen o no una fibrilación auricular, que es una arritmia cardíaca, un tipo de arritmia cardíaca que si no se la controla a tiempo, hace que el corazón forme coágulos y estos coágulos vayan al cerebro y son una de las principales causas de ACV en el mundo. ¿Se dan cuenta? Podríamos, a través de relojes inteligentes, detectar a los pacientes, no podríamos, se está haciendo, detectar a los pacientes que tienen una de estas arritmias y poder llamarlos al sistema de atención en salud y decirle, señor, usted tiene esta arritmia, le puede ocasionar un accidente cerebrovascular, tenemos que medicarlo para mejorar esa situación. Ahí ven cómo la tecnología empieza a jugar más allá de lo que los médicos y lo que el pensamiento médico pueda decir. Les cuento dos anécdotas. Tuvimos en el último año 3 pacientes que vinieron a la guardia diciendo que su reloj inteligente, su smartwatch, les dijo que podía estar teniendo un infarto. ¿Y saben qué? En uno era una arritmia y en los otros 2 era realmente un infarto. Le hicimos un electro, el paciente obviamente tenía dolor de pecho, pero el paciente tenía dolor de pecho y su reloj inteligente le dijo, podés estar teniendo un infarto, porque el reloj inteligente detecta la onda de electrocardiograma propia del infarto del miocardio. Fabuloso, ¿sí? Obviamente todos queremos tener uno de esos relojes lo más pronto posible en nuestras muñecas. Pero desde la innovación y los emprendedores tienen que poder trabajar en cosas que garanticen mejor la accesibilidad de los pacientes al proceso de atención en salud. Por ejemplo, la telemedicina sin duda ha colaborado muchísimo con esto en los últimos años, especialmente durante la pandemia, donde antes la telemedicina realmente era una innovación. Esto de dar una clase en forma virtual era una innovación y hoy día es una cosa de lo más cotidiano. Y obviamente mejorar la comunicación entre las personas y el sistema de salud. Este concepto de multicanalidad, ¿no? Es decir, al Hospital Austral se puede hablar por teléfono, 02322 y nada más. ¿Y por qué nada más? ¿Por qué nada más? ¿Por qué no por ese teléfono? ¿Por qué no por un celular? ¿Por qué no por WhatsApp, Telegram, Instagram? ¿Por qué no, ¿sí? A través de otras formas de, bueno, Zoom, otras formas de comunicarme? ¿Por qué tengo que hablar con una persona y no con un bot, ¿no? O con un bot, ¿no es cierto? Podría hacerlo de otra manera. Entonces, distintas formas de comunicarnos y no solamente una con el sistema de salud. Y lo más importante, al menos para mí como médico, está acá en el medio, ¿no es cierto? Es decir, nosotros tenemos que diseñar mejores procesos de salud. El proceso tiene que fluir mejor, no tiene que tener trabas, no tiene que haber retrabajo, no tiene que haber cosas que se vayan repitiendo. Y finalmente, tenemos que aplicar en nuestros pacientes el milagro de la medicina. ¿Y quién dice qué es el milagro de la medicina? Bueno, sin duda, la ciencia médica. ¿Dónde está publicada la ciencia médica? En las revistas médicas, los famosos papers, ¿no? Que aparecen en New England Circulation, JAMA, ¿no? Las distintas revistas, Nature, las distintas revistas de medicina. Ahora bien, yo puedo leerme todas esas revistas, puedo leer todos los artículos que salen semanalmente en esas revistas. Bueno, puedo los de cardiología, pero no los de toda la medicina. Pero hoy día la ciencia médica tiene un proceso de resumen. Y este proceso de resumen es, mucha gente lee eso, los expertos leen eso, los expertos se juntan en sociedades científicas y las sociedades científicas dicen cómo debe tratarse a los pacientes según las guías de práctica clínica. Eso que pongo ahí, implementación de guías de práctica clínica, se trata justamente de eso. Entonces, la opinión de los expertos sobre lo que está publicado en la bibliografía manda cómo deben tratarse los pacientes a través de las guías de práctica clínica. Lo que nos queda a nosotros es tener un proceso de atención bien diseñado que vaya haciendo que el paciente cumpla con esa guía de práctica clínica. En el 2006 tuve la oportunidad, miren, hace muchísimos años, de ver la guía de práctica clínica de neumonía de la comunidad funcionando en las computadoras. Es decir, el paciente llegaba y el enfermero o el médico que lo estaba atendiendo le iba haciendo determinadas preguntas al paciente sobre la infección respiratoria
falta de aire, saturación, laboratorio, cuánto hace que está así, enfermedades concomitantes, y automáticamente la computadora iba estableciendo el riesgo que tenía ese paciente e iba indicando si había que pedirle más laboratorios o no, si había que hacerle una tomografía o no, si había que internarlo o no. Y lo más importante de todo, decía qué antibiótico había que darle a ese paciente, porque tenía la historial en sus computadoras, de acuerdo al historial infectológico del hospital, de cuáles eran los gérmenes más probables que en esa área y en ese hospital podían presentarse en un paciente que tuviera una neumonía. ¿Se entiende la idea, no? El conocimiento médico puesto en una computadora que hacía que, si se cargaban los datos correctamente, la computadora dijera, este paciente tiene que internarse y llevar ese antibiótico. Y si hay médicos presentes, no sé cómo es la audiencia, podría decir, no, 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 pero espera, que yo también sé, y yo también pienso, yo también puedo decidir. Bueno, claro que sí. En algunos casos yo tendré que decirle a la computadora, no, en este caso estás equivocada. Y voy a tener que poner mi ciencia médica y decir esto no es tan así porque yo he visto otra cosa. Por esta gente lo había medido eso. Ocurría en el 5% a 3% de los casos. Solamente en el 5 o 3% de los casos los médicos, ¿no? Override, decían a la computadora, no, 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 no vamos a hacer esto y vamos a hacerlo otro. Claro, escribían el por qué. No voy a seguir el protocolo por tal razón. Se analizaba esa razón. Y si esa razón se repetía muchas veces, le daba feedback a la asistencia por computadora y entonces mejoraba el manejo informático de ese protocolo. ¿Se entiende la idea? Entonces, acá creo que está una de las claves principales en donde la gente que innova y la gente que hace emprendedurismo puede decir, yo tengo algo nuevo para mejorar el proceso de atención e implementar mejor estas guías de práctica clínica en donde ya se sabe todo el mundo cuáles son los pasos A, B, C, D que ese paciente tiene que dar. Lo que viene abajo es lo más difícil de todo. Ojalá que sí, pero no creo que ninguno de nosotros esté al alcance de esto, porque esto es de las grandes compañías multinacionales, los nuevos fármacos, los nuevos dispositivos y los nuevos procedimientos, ¿sí? En donde ya participan los laboratorios, las empresas de biotecnología y obviamente los procedimientos en asociación entre los cirujanos y las empresas que les crean las nuevas pinzas, las nuevas suturas y los nuevos estilos de trabajo. Pero eso también forma parte de la innovación en medicina, que mejora el proceso de atención. Y finalmente, para avanzar a otra diapositiva, medir los resultados. Medir los resultados es importante porque entendemos si el proceso está funcionando o no adecuadamente. Y con ese feedback poder mejorar la información y la educación, la estadística poblacional, la accesibilidad, la comunicación, mejorar los procesos, implementar mejor las guías de práctica clínica y, por qué no, tener mejores fármacos, dispositivos y procedimientos. En todos estos aspectos los dejo pensando, creo que se puede trabajar cuando uno trata de hacer una innovación en salud. Bueno, espero que vayamos bien, no sé si hay alguna pregunta por chat, con gusto la recibo. Sí, Vamos. te adelanto una. Primero, la verdad que estoy mirando tu slide y me parece que extraordinaria la invitación a ubicar pensamientos e innovación en distintas partes del proceso, ¿no? En los puntos de dolor que tiene el sistema de atención o el sistema de salud o el proceso clínico, ¿no? Me parece buenísima la idea de ubicar ideas en términos de pinchar a los que creemos que somos innovadores o emprendedores en esto. En esa línea te quería preguntar una cosa que también surge del chat, que es, ¿por qué crees vos que se dice siempre que en la salud es un sector que le cuesta innovar, ¿no? Que le cuesta traer innovaciones y aplicarlas? Y casualmente una de las preguntas del chat pasa por ahí, ¿no? ¿Cuáles son, a lo mejor es o no una parte de la respuesta tuya, que tiene que ver con cuáles son los cuidados que se deben tomar obviamente cuando uno digamos, genera servicios o productos que tienen que ver con la vida de las personas, ¿no? Pero digo, en tu juicio, ¿por qué crees, o en tu experiencia, no solo en el Hospital Austral, sino con colegas o en otras instituciones que vos visitaste, ¿por qué crees que la innovación en el sistema de salud es compleja, es lenta, o más de lo que uno quisiera, ¿no?
Bueno, tengo una diapositiva para eso en unos minutos, ¿sí? La dejamos para ese momento, ¿vale? Perfecto. Hay tres puntos de dolor. Me gustó la palabra dolor, ¿no? Porque cuando uno dice, pucha, el milagro de la medicina que no está llegando bien. Y los tres puntos son descubrir dónde está fallando, que nos va mal con el outcome, dónde está fallando que nos va mal con la satisfacción, o dónde está fallando que nuestros costos en salud son muy, muy elevados, ¿no? Y esas son las cosas que yo tengo que intentar descubrir. Les quiero contar y después voy a ir puntualmente, Santiago, a esta problemática de por qué la salud es difícil innovar en salud. Les quiero comentar la que para mí, y no sé por qué no tiene un Nobel, es una de las más importantes innovaciones en salud que ha existido en el siglo pasado. Y es el marcapasos. El marcapasos es esto, ¿ven? Como dice la figura, es un dispositivo muy chiquitito. ¿Sí? Hoy día tiene el tamaño de una cajita de fósforos, pero más fina todavía, que le tira estímulos eléctricos al corazón y hace que el corazón lata con cada estímulo. Obviamente en un corazón que está enfermo y que ha perdido sus estímulos propios. ¿Cómo es la historia de este marcapasos? Fíjense, en el año 50, un marcapasos era esto, ¿no? Este paciente quedaba atado por el resto de su vida a una máquina externa con unos cables que entraban por algún lugar del cuerpo, del pecho, perdón, al corazón, y entonces lo hacía latir. Obviamente esto se quemaba, se quedaba sin luz, sin batería, y el paciente se moría. O se metía una infección a través de los cables y el paciente se moría de una infección. Fíjese cómo años más tarde, ya, ¿no? Ahí dice, el paciente ya lleva un regulador del corazón, la innovación y la tecnología fue haciendo que el marcapasos sea cada vez más pequeño. Ya por lo menos el paciente podía estar vestido, podía estar en su casa. Y entonces, en 1958 se hizo un hackathon. Claro que en esa época no se llamaba hackathon, se llamaba simplemente un congreso de expertos. Y la pregunta de ese hackathon, de ese congreso de expertos, era, ¿es posible implantarlo? Y se olvidaron de invitar a Wilson Greatback, que era un ingeniero. Ya se los anticipo, Wilson Greatback inventó el marcapasos implantable. Inventó las baterías de litio, gracias a las cuales yo tengo mi celular al lado mío andando, mi computadora funcionando, y todo lo que lleve batería hoy en el mundo utiliza baterías de litio. Y además creó una compañía multimillonaria en los Estados Unidos. Espero que alguno de ustedes cree esa compañía multimillonaria acá en Argentina y me invite a trabajar en ella y se acuerde de esta clase. Pero bueno, esto es lo que hizo entonces Wilson Greatback. Fíjense, arriba está todo el desarrollo que él hizo de los marcapasos, cómo cada vez los hizo más pequeños, y no solamente eso, sino que estos que están abajo son, ¿vieron esas máquinas que se utilizan para hacer una cardioversión eléctrica en los pacientes, como ven en las películas, ¿no? Que hacen y lo chocan? Bueno, este es un dispositivo que se implanta, igual que el marcapasos, y choca al paciente desde adentro cuando el paciente se mueve. A ver si se entiende esta última parte. El paciente tiene uno de estos implantado, y está en una fiesta esta es una anécdota que ocurrió de verdad, ¿no? El paciente está en una fiesta de casamiento bailando y de pronto se marea, porque tiene una arritmia que es mortal, y el marcapasos le pega un disparo, ¿no? El desfibrilador en este caso, y el paciente dice que, ¿para qué pasó? Y sigue bailando. Si no lo hubiese tenido, estaría muerto. Esto se llama desfibrilador implantable. Pero no voy a hablar de eso, voy a hablar del marcapasos. Simplemente el marcapasos es algo que hace tic, 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 tirando un estímulo eléctrico al corazón y hace que el corazón lata cuando ha perdido el marcapasos la capacidad de este estímulo eléctrico natural. ¿Y este señor cómo lo inventó? Bueno, primero fue absolutamente casual. Él estaba en realidad trabajando con un aparatito que daba un ritmo musical, porque él era músico, ¿sí? Daba un aparatito que daba un ritmo musical. Y justo había conversado con un amigo que era cirujano y le había comentado este tema de los marcapasos en los hospitales, los grandes. Y le explicó cómo funcionaba y dijo, pero esto es como un ritmo musical. El latido del corazón es como un ritmo musical. Y entonces lo hizo jugando. ¿Por qué? Porque en esa época, además se habían inventado unos pequeños aparatitos electrónicos que eran los transistores. Y él era ingeniero y le encantaba jugar con los transistores. Tuvo visión
entendió que si creaba un aparato que se podía poner adentro del cuerpo y que daba un ritmo, no a la música, sino al corazón, podía salvar hasta 10.000 personas por año. Probó, obviamente no en humanos, y acá hay una parte de la respuesta a la pregunta que me hacían, ¿no? ¿Por qué es difícil emprender en salud? Probó en perros, probó en muchos perros y falló. Falló y no se rindió. ¿Por qué? Porque lo primero que veía era que el aparatito funcionaba, pero los fluidos corporales rápidamente se metían adentro de la electrónica y los quemaba. Y entonces le daba con epoxi y con un montón de cosas para intentar sellar al marcapaso. Y entonces así seguía aprendiendo. Y aprendía mientras andaba. Tuvo mucha paciencia porque se dice que falló en su tecnología el 90% de las veces. Y además invirtió, se dice que invirtió toda su vida, su casa, sus hipotecas, todo para poder crear este dispositivo que era el marcapasos. Y buscó soluciones, porque una vez que logró sellar el marcapasos, ¿qué pasaba? Cada 2 meses las baterías se acababan y había que abrirle en ese momento el tórax al paciente, sacar y cambiar la batería. Entonces buscó soluciones. Y la solución, ¿cuál fue? Crear una batería de mayor duración. Y es el creador de las baterías de litio. Y además consultó a expertos. Él era ingeniero, pero sin embargo consultó a médicos, y a cirujanos cardiovasculares, a pacientes y a todos los posibles jugadores que podían hacer que este invento sea fabuloso. Y hoy día tenemos, y todos los días en el Hospital Austral se colocan 1 o 2 de estos marcapasos adentro de los pacientes. Bueno, fíjense lo larga, y esto es otro de los motivos de por qué es difícil innovar en salud. El primero era porque están trabajando con vidas humanas, y el segundo es porque estos procesos de innovación suelen ser largos. Y la tercera respuesta a la pregunta que me hicieron es la mente. Es decir, cómo es la mente del médico, les voy a contar ahora, y cómo es la mente del innovador. Bueno, ya se lo van imaginando. La mente del médico es así. Hay poco margen para el error, que puede ser muy costoso en términos de vidas y en términos económicos, ¿sí? Juicios de mala praxis, etc. Entonces, todo lo que sea innovar tiene que ir con mucho cuidado. Entonces, si yo me equivoco, puedo matar a alguien. Y segundo, desde el primer año de la facultad nos dicen en latín, primum non nocere, primero no dañar. Y ese primero no dañar es, se nos graba a fuego en la cabeza, y entonces no vamos a hacer nada con lo cual el paciente corra riesgo. Porque una cosa es no poder curarlo, y otra cosa es dañarlo. Y hay otra frase que es tremenda para innovar en salud, que la tenemos los médicos metidas en la cabeza, y es, si dudás, es que podés estar equivocado. En cambio, para el emprendedor, la precaución no es una virtud. Él es creativo, asume riesgos, acepta y aprende de los fracasos. En cambio, el médico dice, ojo, no dañar. Si dudás, podés estar equivocado. Y el peor de los conceptos es, si con agua van dando, agua seguiremos dando. Es decir, ¿para qué mejorar algo que más o menos está funcionando bien? Bueno, ¿dónde se unen las dos mentes? Bueno, en que ambos, los innovadores y los médicos, trabajan duro, trabajan bajo mucho estrés, prestan atención a los detalles y nunca se rinden. Pero bueno, acá voy respondiendo un poquitito esto que comentaban, ¿no? Es decir, lo primero es el riesgo de los pacientes, estamos trabajando con pacientes. El segundo es los tiempos que se tarda en hacer una innovación en medicina. Y lo tercero es la mente del médico, que es completamente distinta. Y Y perdóname, no puedo evitar, Horacio, dale. me parece extraordinaria la comparación de las dos cabezas y de las dos culturas, ¿no? No puedo evitar preguntarte, si vos tuvieras que aconsejarle a los innovadores que quieren innovar en salud, ¿no? Sabiendo, dado que vos conocés estas premisas de trabajo, ¿qué tips, qué recomendaciones, qué cosas has visto vos que funcionan a la hora de innovar? ¿Cuáles son los cuidados, las formas, los atajos que uno puede tomar para llevar una innovación en salud y que cumpla estos requisitos para que un médico diga, vamos a probar y no lo voy a frenar? ¿Qué experiencias tenés vos con eso? Bueno, hablemos de eso puntualmente, ¿no?
cuáles son las limitaciones, ¿no? ¿Dónde tenemos que ir, como intenta mostrar el video, con mucho cuidado para innovar en salud? Primero, entender que a la salud le cuesta aceptar lo nuevo. Es decir, que hay que vendérselo muy bien y hay que vendérselo con resultados más o menos probados. O con resultados probados con un pensamiento científico, que es que esto se lo prueben tantos y entonces los resultados fueron estos. Lo segundo es que hay que entender que los médicos, la salud, somos los responsables de los pacientes. Y somos dueños y celosos de los procesos exitosos que llevamos a cabo todos los días. Pongo exitosos entre comillas, porque yo entiendo que siempre puede haber un proceso mejor, pero es un poco esto de si con agua va andando, ¿no es cierto? Miren, siempre me gustó esa anécdota de unos chicos en el sur del país, siempre quise googlear para ver quiénes son y poner su nombre, que trabajaban con unos cohetes, ¿no? Y practicaban con unos cohetes y tiraban cohetes y fueron contratados por la NASA y hoy día trabajan para la NASA, son multimillonarios. Entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué en salud no somos así? Bueno, porque con esos cohetes, algunos les habrán explotado antes de despegar, otros habrán explotado una vez despegado y habrán quemado algún quincho de algún vecino, pero no había pacientes adentro del cohete. En medicina, adentro de los cohetes que probamos, hay pacientes. Esa es una limitación. La segunda limitación que hay que conocer son las leyes y las regulaciones, ¿no? Entonces, investigar en humanos tiene una serie de regulaciones a los que hay que describir cómo se va a hacer, monitorizar cómo se hace, y después se ven los resultados. Y esto, por decirlo de alguna manera, son ANMAT, las regulaciones de salud de la provincia de Buenos Aires, y las unidades de investigación de cada una de los hospitales. Y yo para hacer algo innovador en un paciente que no esté demostrado por la ciencia médica, y que quiero hacer una demostración de que eso va a funcionar, tengo que primero pedirle permiso a ANMAT, segundo a la provincia, tercero a la unidad de investigación y al código de ética del hospital, y después tengo que pedirle el permiso al paciente. El paciente debe firmar un consentimiento informado diciendo, sí, yo estoy de acuerdo con que se practique esto sobre mí. Y después está la confidencialidad de los datos. Es decir, yo puedo meter en una app todos los datos de los pacientes que quieran, pero cuidado cuando yo voy a publicar los datos que surjan de eso, ¿no? Porque puedo estar cometiendo un delito si muestro datos públicos de los pacientes que no me autorizaron a que esos datos sean utilizados para investigación. El tercer punto que tienen que tener cuidado cuando hablan con nosotros es que hablamos diferentes idiomas, ¿no? Nosotros hablamos de un lenguaje biomédico en términos de vida, muerte, enfermedad, sufrimiento, y los innovadores suelen hablar un lenguaje de business, ¿no? De negocio, en términos de profit, ganancias, revenue, etc. Bueno, hay que empezar a amalgamar un poco esos dos lenguajes. Y por último, están los pacientes. Los pacientes son clientes o productos, pero que tienen una necesidad especial, están enfermos. No es una persona que necesite un celular mejor, no es una persona que necesite ver mejor una película. Es alguien que está sufriendo porque algo le está pasando y quiere sentirse mejor, él o su familia. Y no son solo datos, son también opiniones. Por eso que los pacientes deben opinar también sobre cómo pueden funcionar las innovaciones en medicina. Y después, finalmente, están en los hospitales. Los pacientes están en el sistema de salud. Así que quien quiera innovar en salud tiene que venir al hospital o venir a hablar con los médicos, porque los pacientes están en los hospitales. Y finalmente, y ya voy terminando y podemos charlar un poco más, no sé cómo, ni siquiera sé cómo estamos con el tiempo, siempre suelo medir cuánto hablo, pero esta vez no lo hice, porque me entusiasmé. Las consecuencias del error, ¿sí?, en medicina son tremendas, ¿no? Entonces tienen que entender que son costosas en términos humanos, de dinero, de prestigio y legales. A los que no la vieron todavía, les recomiendo que miren esta serie, The Dropout, ¿no? Entonces, acá van a ver, no los voy a spoilear, pero acá van a ver a una emprendedora, ¿sí?, a una innovadora, que no hizo el camino adecuado para innovar en salud. Miren, estos niños no piensan demasiado, no se atascan, simplemente se mandan y lo hacen. Bueno, entonces tenemos que conversar cuando se innova en salud.
los que hacemos salud con los innovadores. Y creo que esta es la última ya diapositiva, ¿no? Las dos cosas, ¿no? La investigación clínica y la innovación libre. La innovación libre habla de nuevos protocolos, nueva tecnología, nuevos procesos. Diseña, construye, implementa, difunde, ¿sí? Tiene el know-how, genera vínculos. Bueno, claro que esto se tiene que unir con la investigación clínica, que es más lenta, perdónenlo, pero es más lenta. Y lleva habitualmente años de conocimiento, años, años de investigación. Todo tiene que estar basado en la evidencia científica. Lleva muchísimo dinero, muchísimo papeleo. Tiene que ser revisada por pares, es decir, hay otros expertos que tienen que decir que lo que nosotros hacemos o hicimos estuvo muy bien hecho. Requiere que se publiquen los datos, y para publicarse los datos requieren tener permiso sobre esos datos tanto de los pacientes como de las agencias regulatorias. La investigación clínica tiene baja tasa de éxito, es decir, son muy pocas las drogas exitosas que finalmente llegan al mercado, y para los médicos muchas veces tenemos que compartir el tiempo de la investigación clínica y de la innovación con la asistencia cotidiana de nuestros pacientes. Y estos son los dos mundos que nosotros tenemos que intentar, y en The Hive estamos intentando eso, que se unan. Conclusión. La salud tiene oportunidades de mejora en donde los innovadores pueden participar activamente. Contamos, ¿sí?, con ustedes, con mentes brillantes para investigar, diseñar, desarrollar, implementar. Tenemos una red de disciplinas para poder potenciarlo, ¿no? Hay bioingeniería, ingeniería, informática médica, informática en sistemas, gente que sabe de negocios, gente que sabe... Bueno, tenemos que hacer esto. Tenemos que empezar a trabajar mejor en innovación en medicina. Muy bien, nada más. Muchas gracias. Y con esto finalizo, dejo de compartir y estoy disponible si quieren hacer alguna pregunta. No sé ni cómo estamos con el tiempo. Bueno, no, con tiempo, el tiempo siempre es tirano, es una injusticia absoluta. Me encantaría que tuviéramos 3 horas para hablar con vos y no solo 45 minutos. Si alguno obviamente quiere hacer una pregunta, directamente toma la voz y la hace. Yo aprovecho y no puedo dejar de hacerte una. Mencionaste el caso del marcapasos, que obviamente es espectacular, el caso que te tocó vivir en el Hospital Austral de gente que llega con un Apple Watch y los ayuda como cardiólogos a identificar arritmias o potenciales ACV. Ahí ayer, por ejemplo, cuando en uno de los proyectos que se presentó el famoso proyecto del páncreas artificial, que vos sabés que lo aprobó FDA hace muchos años, y ahora hay un equipo y un consorcio armado acá en Argentina que está tratando de producir un páncreas artificial a nivel local como para proveerlo a nivel local y regional, ¿no? Así que ahí te quería preguntar eso, ¿no? ¿Cómo ves vos ese pedacito de la innovación que tiene que ver con los dispositivos, los wearables, la información que generan, cómo pueden intervenir en tiempo real en el tratamiento del paciente y cómo te pueden ayudar a vos como médico, no importa que seas cardiólogo, diabetólogo o neurólogo, ¿no? ¿Cómo ves, si ves que es relevante eso, ¿no? El uso de tecnología en manos del paciente para transmitir y decirle al médico en tiempo real o en la institución, así estoy yo ahora, ¿no? Mira, yo creo que es absolutamente relevante, es no invasivo, lo cual todo lo que es no invasivo es mucho más fácil de pasarlo por las agencias regulatorias, ¿no? O sea, no pincho ni nada, simplemente miro desde afuera. Sí creo que es un campo que está absolutamente tomado ya, me parece, ¿no? Entonces, digamos, y empresas que tienen mucho dinero, mucho hub, mucho entendimiento de cómo meterse en el mercado, como puede ser Apple, ya lo ha tomado. Entonces, si yo tuviera que innovar, no sé si me prendería por el lado de los wearables, porque ya hay mucha gente que lo está haciendo. Me parece que habría que tomar de los que ya están hechos, los mejores, y hacerlos participar fuertemente en la medicina. Pero es mi opinión, no le quiero pinchar el globito a nadie, pero uno ve wearables por todos lados, ¿no? Y cuando Apple o alguna de estas grandes toma una de esas decisiones, ya es muy difícil competir con ellos, ¿no? Entonces uno ya se acuerda de todas las anécdotas. Si tu idea es muy buena, van a venir, te la van a comprar y te la van a... ¿cómo se llama?
Hola, ¿se cortó? No. No, te escuchamos perfecto. Me parece que van a venir, te la van a comprar y te la van a dormir, ¿no? Y van a hacer progresar la de ella. Esa es mi visión. Creo que es buena, ¿sí? Pero me parece que está muy, muy tomado el tema. Ok. Horacio, una pregunta solo operativa, porque a lo mejor asalta a algunos de los emprendedores o innovadores que tenemos en la audiencia. Si yo tengo una idea y se la quiero llevar al Hospital Austral, ¿cuál es el canal adecuado para acercarme con una idea, una innovación al Hospital Austral? Mirá, si me venís a golpear a mí la oficina, y yo me considero un innovador, te voy a decir, mirá, no, yo no tengo tiempo de mirarlo, ¿sí? No tengo tiempo. Por eso esta alianza de Hive, puede ser de Hive, puede ser otra, de gente que primero lo mire, lo desmenuce un poco, vea la factibilidad técnica, la factibilidad de negocio, la factibilidad de encontrar inversores, ¿sí? Y después me lo presenta más limpio, yo voy a poder decir un poquito más, sí, me gusta, ojo con esto, ojo con estos aspectos regulatorios, ojo con estos aspectos. Uno que quiero poner más que nada, el aspecto del prestigio, ¿de acuerdo? Porque una cosa es Apple, que tiene su prestigio, pero su prestigio no es de la salud. Entonces, si Apple hace una macana, me imagino yo, con algún wearable, bueno, va a decir, che, mira, nosotros no nos dedicábamos a salud, era una ayudita que les dábamos, pero nosotros, Hospital Austral, somos salud. Entonces acá hay un tema de prestigio, ¿no? Y después, todo esto requiere, no se engañen, requiere mucho dinero. Y, ¿cómo es que en términos de negocio, cuando uno dice, tenemos una asociación, ayúdenme, Cristian, Sí. podemos crear una asociación, ¿cómo que dicen? Una asociación. No, que nos vamos a ayudar, ¿no es Una cierto? sinergia. Una sinergia. Bueno, la sinergia entre dos pobres no existe, ¿sí? Alguno tiene que tener plata, ¿sí? No, porque vamos a hacer una sinergia entre ustedes y nosotros y vamos a ir para adelante. Mira, que aparezca alguien con plata porque todo esto requiere de dinero, esa es la realidad. Totalmente. Bueno, Horacio, el prestigio es sumamente importante y no se compra un día para el otro, ¿no? Y ese es el valor diferencial con el que contamos y el que hay que cuidar, claramente. Exactamente. Bueno, Horacio, con esa respuesta me dejás la pelota picando como moderador para, primero, agradecerte todo el tiempo y la dedicación de preparar esta presentación excepcional, exponerte a contarnos tu experiencia y los pros y los contras y tus consejos respecto de eso, y además le abrís la puerta al equipo de Hive que viene a continuación, Cristian Florio y Andrés Ananía, que nos van a contar casualmente eso, ¿no? Cómo es el proceso que hacen ellos para filtrar, evaluar, ver la viabilidad, testear médicamente, clínicamente, para después ir al mundo real que ejecuta el Hospital Austral o cualquier institución o prestador de salud de primera línea con altos estándares. Así que bueno, infinitas gracias de nuevo. De nuevo, un lujo contar con vos. Muchísimas gracias y te liberamos, que seguramente tu agenda sigue hoy. Que sigan bien, hasta luego, gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Horacio y Santi. Entonces, bueno, acá Cris Florio, director de operaciones de Hive, y el doctor Andrés Ananía. Y bueno, como contaba recién Santi, la idea es presentar un poco de Hive, quiénes somos, qué hacemos, y después contar un poco este proceso emprendedor, en el cual un diferencial importante, como mencionaba recién, es la validación clínica, ¿no? Y ese es un valor a tener en cuenta, más allá de que todo emprendedor pasa por un proceso de diagnóstico, incubación o aceleración. Nuestro fuerte es contar con esta posibilidad de tener el ecosistema, que ahora va a presentarles Andrés, como para contar con esa validación clínica. Así que bueno, te doy el paso, Tano, como para que presentes de Hive. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí. Ok, bueno. Bueno, vamos a empezar con un videíto, un claim de Hive para ponernos en tema y después vamos a arrancar con la charla. Perdón. A partir de las 0 horas de mañana deberán someterse
Entonces, para arrancar la charla, nosotros en Hype siempre, cuando vamos a algún lado, nos hacemos esta pregunta, ¿no? ¿Por dónde arrancar cuando queremos innovar? Y teniendo en cuenta que el 50% de las compañías del S&P 500 serán reemplazadas en los próximos 10 años. El S&P 500 es el conjunto de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos que cotizan en bolsa, donde saca un estándar, donde uno puede invertir, y donde se vio que muchas empresas, el 50%, a los 10 años son reemplazadas. Y sabemos que es necesaria la innovación y la transformación digital para que esto no ocurra, y viendo a la transformación digital no como una herramienta tecnológica, sino como una disrupción en lo que son los modelos de negocio, un cambio en el modelo de negocios. Por eso tenemos ejemplos de los que podemos aprender como Blockbuster, Nokia, Tower Records, Kodak, Xerox, BlackBerry, que desaparecieron, no están más en las 500 empresas top, o algunas ya dejaron de existir. En cambio, de la mano de la innovación, se multiplican estas oportunidades. Este es un gráfico del Global mHealth Market. mHealth es Mobile Market. Disculpa, Andrés. Sí. ¿Viste el cartelito Esto. del ISS? Porque tapa la presentación, si se puede sacar. Sí, es que creo que no se puede sacar. Ahí está. Ah, no, ahí aparece. Ahí quedó. Ahí está, perfecto. Entonces, vemos que hoy, en lo que es innovación, en todo lo que es el mundo health tech, hoy estamos que el año pasado cerró con un market size de 50.8 billones y hay una proyección al 2030 que sea de 805 billones. Y esto se ve a los siguientes factores de crecimiento, ¿no? Hay muy importantes factores en lo que es aumento de la incidencia de enfermedades crónicas, el aumento de uso de wearable devices, de IoT, y el cambio de paradigma que se dio con esto de la pandemia, donde todo el mundo empezó a usar la tecnología y se empezó a descentralizar el uso del sistema de salud. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que del 44% de las startups evaluadas en Estados Unidos, cuya inversión inicial fue mayor a $2 millones, tiene un score 0 en cuanto a lo que es robustez clínica. Y ahora vamos a ver más adelante qué significa eso. Este estudio se publicó este año y como pueden ver está involucrado Cambridge, el Johns Hopkins Hospital, tanto la parte de unidad de negocios como la parte de asistencia médica. Y en estos modelos, los key points de este trabajo es que de las 224 startups estudiadas, 25 eran de prevención de enfermedades, 106 de diagnóstico y 110 de tratamiento. La suma nos da 224 porque hay algunas que trataban los dos temas, donde se invirtió un total de 8.2 billones de dólares. Este score de robustez clínica, que tenía en cuenta lo siguiente, lo que era la validación, que pueden ser ensayos clínicos, y también lo que puede ser la demostración de la eficacia de un proceso a través de una tecnología, de la transformación digital o de una aplicación, donde se ve un impacto económico. No tenían, o tampoco el otro score del Clinical Robustness era el cumplimiento de normas regulatorias por la FDA. O sea, el 44% de estas 224 startups tenían score 0. No cumplían ninguno de estos dos puntos de validación, ni FDA ni validación clínica o de resultados. Y esto más que nada se ve en el impacto en lo que vendían estas startups, que eran tres cosas: eficiencia económica, con disminución de costos; eficiencia médica, con mejores resultados de salud; y lo otro que se utiliza mucho es el patient engagement, que es comprometer a los pacientes, aplicaciones que ayuden a comprometer a los pacientes en el seguimiento de sus enfermedades crónicas. Entonces, nada de esto estaba validado. Podemos tomar como ejemplo lo que mencionó el doctor Fernández recién sobre el caso del Dropout, esa startup donde la idea era buenísima, pero nunca se llegó a tener una validación clínica y el proyecto siguió. Entonces, cuando el proyecto sigue, ahí lo que aparecen son los fondos que invierten igualmente, porque estos 8.2 billones de dólares, si sacamos el 40%, estamos hablando de 3.5, es de fondos que invirtieron en un proyecto que no tenía ningún tipo de validación clínica. Entonces, lo que se habla es que se están invirtiendo en la idea, una idea que no está validada y que aspiran a que esté validada en un futuro, pero que hoy en día
todos esos inversores no tienen ningún sustento sobre lo que están invirtiendo. Y dentro de estas startups en las que se invirtieron, las que se vieron que tuvieron mayor puntos en el score de Clinical Robustness, fueron compradas en mayor equity por sus empleados. Las otras, las que tenían menor puntaje, generalmente lo compraban financiadores, prestadores, porque no sabían el core de la startup en la que estaban trabajando y qué tipo de validaciones tenían. Entonces acá es donde nosotros con The Hive encontramos una posibilidad y una oportunidad donde a través de lo que es el IAE, el Hospital Universitario Austral, la universidad y todo el campus tecnológico, poder desarrollar una innovación en salud responsable, trabajando, creando modelos de negocio de forma abierta y colaborativa. Este es nuestro ecosistema, que está validado ya por el Boston Children's Hospital, Cleveland Clinic y el Mayo Clinic, donde se ve que todas las startups que nacen de un ecosistema donde hay un hospital fuerte detrás, son las que mejor resultado tienen. Y el plus que tenemos acá en Pilar es que tenemos también una escuela de negocios para poder validar toda la segunda parte que va más allá de la validación clínica. Entonces, el plus que le damos es que todos los servicios que surjan a través del hospital para evaluar, hacer una validación clínica o una eficiencia de procesos o el track que se decida desarrollar, tiene el apoyo de que el hospital está acreditado por Joint Commission, que es un evaluador internacional donde fija estándares de calidad y de seguridad del paciente. Y dentro de esto de Hive, vamos a hablar específicamente de la unidad Honeymaker, que es el roadmap del emprendedor y cómo nosotros ayudamos a desarrollarse tanto desde una idea hasta un MVP que pueda venir o una empresa que ya tenga un poco más que un MVP. Entonces nosotros, depende en qué estadio de madurez venga la empresa, la startup o la persona, nosotros lo podemos ayudar a que crezca profesionalmente con su startup. Entonces, para empezar, el punto 1 es la captación de ideas. Y para eso tenemos un par de programas donde lo que nosotros buscamos es ayudar a los emprendedores, primero, a poder descubrir que en su lugar de trabajo pueden innovar, o también si no están en un lugar de trabajo como una corporación donde no les den lugar, podemos darles las herramientas para que puedan desarrollar su idea por fuera. El 72%, está demostrado que el 72% de las ideas innovadoras que surgen de los emprendedores fueron tomados de su lugar de trabajo anterior. Y esto no se desarrolla en un lugar de trabajo anterior por 3 motivos. Primero, porque tienen miedo que le puedan robar la idea. Segundo, porque no le dan lugar para que puedan desarrollar la idea. Y tercero, que si le dan el lugar no tienen las herramientas para poder desarrollar esa idea. Entonces es muy importante poder ayudar a generar ideas y a que puedan captar esas ideas, pero para captar las ideas primero hay que generarlas. Entonces es muy importante esta primera etapa. ¿Qué tan importante es también, ¿no?, el hecho de salir del lugar habitual, ¿no?, y de la rutina para generar esos espacios de creatividad, ¿no? O sea, como bien decís, por ahí las problemáticas sí se identifican en el espacio de trabajo, claramente, y es donde surgen la mayor cantidad de startups, pero luego ese espacio de innovación por ahí se da en un cambio de hábitat, ¿no? Porque uno siempre asocia por ahí el lugar de trabajo con la rutina, con el día a día, pero al salir a hacer un hackathon, un evento, en un espacio, ¿no?, colaborativo, conociendo a otra gente, da ese espacio a la innovación y donde se terminan desarrollando estas ideas, ¿no? Sí, principalmente el hecho de estar relacionándote con gente que tiene una mentalidad parecida a la tuya, innovadora, pero que tiene, por ahí va con la idea de resolver otros problemas, surge que vos puedas tomar pequeñas herramientas que ellos utilizan para resolver sus problemas y que te sirvan a vos para potenciar la respuesta que vos querés dar a tu problema. En ese ambiente colaborativo, donde también vos trabajás con distintas metodologías, vos vas a descubrir también, con la ayuda de los demás participantes, que pueden ser también emprendedores o facilitadores o mentores, van a poder ver lugares flacos del proyecto que vos estás presentando, de tu idea, o poder ver barreras que no estás viendo. Obviamente es preferible no estar solo para esto, porque uno siempre se enamora de su idea, está sesgado con su idea y no ve cosas que desde afuera los demás pueden ver más fácilmente. Sí, y Andrés, una de las cosas que
que está buena de estos eventos es que a veces uno cree que las cosas que imagina son imposibles, ¿no? El otro día cuando ejecutamos el hackathon con el Hospital Austral, invitamos a emprendedores, a 3 emprendedores, 2 mujeres y un varón, muy jóvenes, que demostraron cómo desde la trinchera médica, desde una idea que tenían cuando eran médicos, ¿no? Ejecutando su práctica médica, bueno, construyeron operaciones exitosas o incluso empresas exitosas desde un lugar totalmente básico, ¿no? O sea, también nos hace tomar conciencia de que a veces uno cree que tiene una idea y es imposible ejecutarla, y cuando ve que otros médicos iguales, sin más recursos que los míos, ni intelectuales, ni físicos, ni económicos, puede llevar adelante un proyecto y construir una empresa entera, una innovación, uno dice, puta, a lo mejor yo también tengo la chance, ¿no? Está bueno porque uno se enfrenta con esa realidad que es más cercana y más posible de lo que uno cree a veces, ¿no? Sí, tal cual. Y además, no solo eso, sino también animarse a no tener el miedo de hablar sobre la idea que uno tiene, ¿no? Porque no es fácil llevar adelante una idea como para decir me la robaron, ¿no? El miedo a que te roben la idea. Una idea que vos no, en algún momento la vas a tener que compartir cuando presentes un pitch, cuando vayas a buscar un inversor, cuando estés trabajando, si tu lugar, la industria donde vos estás, te da lugar a un espacio innovador para que puedas desarrollarla, o mismo en un hackathon, el hecho de compartir te va a ayudar a vos a desarrollar mejor tu idea y a que trabajes mejor. Y también, bueno, es obviamente cuando uno va a trabajar esto, hacerlo en un ambiente seguro, en un ambiente colaborativo y obviamente con un respaldo de instituciones serias, donde, por ejemplo, hablando del hackathon que tuvimos en el hospital, donde surgen ideas y se van a estar implementando y la gente que tuvo ese tipo de ideas participa de esos proyectos. Entonces, la idea es que en este ambiente colaborativo surjan oportunidades para el emprendedor más que nada y darle las herramientas para que pueda desarrollar adelante su idea. Buenísimo, Andrés. Avancemos en los pasos, que es un viaje largo. Sí, no, bueno, la idea es ir haciendo algo iterativo entre los 3, y si hay alguna pregunta, para ir dando más ejemplos de cómo son el roadmap del emprendedor, ¿no? Entonces, una vez que surgieron estas ideas, después, ¿qué hacemos con estas ideas? Una vez que ya pasaron por los primeros programas, bueno, es el primer contacto. Entonces, en ese primer contacto, nosotros desde Hive lo que hacemos es evaluamos el equipo, qué problemas a resolver, la solución o la tecnología a implementar, qué modelo de negocio. Entonces hacemos un diagnóstico completo de tu idea o de la startup para ver en qué lugar del roadmap de una startup tenés que ir. Tenés que ir a desarrollar herramientas para poder progresar tu idea, tenés un MVP y hay que hacer una prueba científica, una validación clínica de ese MVP, hay que validar el MVP en cuanto a la eficacia de los procesos que vos decís que estás generando. Andrés, perdóname. Sí. Voy a jugar el rol de audiencia. ¿Qué es un MVP? Bueno, el MVP, sí, lo vamos a decir más adelante, pero es el Minimum Viable Product, que es vos cuando tenés una idea de un producto, por decirlo, por llevarlo a producto y no a servicio, es decir, cuánto tenés que producir para poder sacar con una inversión mínima conclusiones sobre tu modelo, tu producto de prueba, para ver si funciona o no. Entonces, y de acuerdo a eso, si funciona o no, vos tenés una retroalimentación de lo que es el market fit, o sea, las herramientas que vos decís, cuáles son las necesidades que hay en un segmento de mercado y qué producto ofreces vos, y de acuerdo a eso, si cumple o no, vos vas a ver si de tu MVP vas a progresar a algo más grande o tenés que pivotear el modelo, hacerle un cambio para volver a testearlo y ver si ahí sí tenés los resultados que vos buscabas. O sea, es la inversión mínima, el producto mínimo viable que vos tenés que tener para poder testear tu hipótesis. Exacto, y el objetivo es un poco reducir, o sea, en resumen, reducir los riesgos, ¿no? O sea, los riesgos económicos que puede llegar a tener esa idea, ese proyecto, y también reducir y ahorrar en recursos, ¿no? O sea, no meter todo de una cuando en realidad no sabemos si eso va a funcionar o no. Claro, es algo, vos tenés que buscar feedback constante con este MVP de tus usuarios para ver si tenés que modificar cosas antes de escalarlo, porque si vos después te vas directo sin tener ese feedback, puede ser que tu producto ni siquiera
cumpla las expectativas de los clientes y solo muy poquito con el sesgo que vos tuviste inicial de con quién lo probaste. Entonces, lo ideal es ir arrancando de a poquito, haciendo un MVP, pivotear si es necesario y después escalar. Perfecto, y aprovecho, volvé un minuto para atrás. Aprovecho para hacerle la recomendación a todos, si podés volver un slide para atrás. Vamos a ver si puedo. Ahí está. Aprovecho a recomendarle a todos lo siguiente. Por supuesto que ojalá todos tuviéramos un proyecto que califique para escribirle a The Hive y lograr que The Hive, digamos, le dedique recursos a analizar mi proyecto, poder hacer un testeo de todo el camino, de la viabilidad y todo eso, ¿no? De cualquier manera, con o sin esa posibilidad, que por supuesto está abierta y están todos invitados, es interesante tomar este checklist, que después lo vamos a publicar en el Drive, para, más allá de The Hive o cualquier otra organización que me pueda ayudar a recorrer estos temas, es tenerlos en la cabeza, ¿no? Fíjate los puntos, los 9 puntos, ¿no? Tengo un equipo, tengo que definir el problema a resolver, cuál es mi solución, cuál es el modelo de negocio, cuál es el mercado, cuál es la propiedad intelectual, ¿no? Estos son los temas que yo debería, como emprendedor innovador, tildar y concluir a ver a dónde estoy parado, ¿no? Porque no importa que sea The Hive, otra organización que me ayude, un inversor o un socio, bueno, estos van a ser los temas que me van a preguntar. Entonces, está bueno tener este checklist mental como innovadores o como emprendedores para decir, ¿estoy listo para contestar estas preguntas? Y si no, trabajar al respecto, ¿no? Perdón, adelante. Sí, claro, tal cual. Esta es nuestra hoja diagnóstica, ¿no? Después cada punto se abre para evaluar más específicamente, pero cuando vos vas a presentar una idea, lo que te van a preguntar lo que se van a fijar son estos 9 puntos, básicamente. Y qué es lo que nosotros nos sirve para diagnosticar y decir, bueno, necesitas algunas herramientas para seguir desarrollando tu idea o ya estás para algo más avanzado. Bueno, después, una vez que pasamos esa etapa, vamos a la selección, los criterios de selección, que nosotros en salud estamos más diferenciados que el demás mundo de las startups, donde nosotros tenemos que ver el grado de innovación, ver el impacto en el paciente, el impacto en el sistema de salud y lo que es la escalabilidad en cuanto a market fit y sustentabilidad. Acá viene el término market fit. ¿Qué es el market fit? Se pueden encontrar varias definiciones, pero market fit es decir, bueno, con esta pirámide yo voy a poner por debajo lo que es el mercado, los 2 de abajo, y los 3 de arriba voy a poner lo que es el producto. Entonces, cuando yo tengo una idea, tengo que fijarme primero cuál es mi cliente objetivo, qué población es lo que yo estoy apuntando. Estoy apuntando a pacientes jóvenes, estoy apuntando a pacientes de edad avanzada, son pacientes de edad avanzada, estoy apuntando a pacientes con enfermedades crónicas, insuficiencia renal, ir haciendo cada vez bien selectiva mi cliente objetivo. Y una vez que tengo ese cliente objetivo, lo que yo busco es cuáles son las necesidades insatisfechas de ese cliente objetivo. Por ejemplo, un paciente diabético de edad avanzada puede tener una necesidad de el control de la glucemia, tener un dispositivo en lugar de estar pinchándose todos los días. Bueno, entonces voy a diseñar un dispositivo para esa necesidad. Ok, entonces de ese lado tengo la necesidad del mercado. Ahora, del otro lado, vengo yo con mi producto. ¿Cuál es mi propuesta de valor? La propuesta de valor es, con mi producto o servicio, qué es lo que le estoy agregando a ese mercado que está insatisfecho. Por ejemplo, en este caso sería, bueno, estoy diseñando un aparatito que se conecta a la piel a través de un dispositivo que está implantable y me mide la glucemia todos los días sin necesidad de estar pinchándome de nuevo cada vez que lo quiero hacer. Ok, ¿y cuál es el diferencial, que es el siguiente escalón? ¿Cuál es el diferencial de tu dispositivo? Y que es un dispositivo que se conecta electromagnético, que no necesita pincharse al paciente cada vez que lo quiero leer, que la batería dura una semana, ir buscando el diferencial en cuanto a lo que ya hay en el mercado. Y el UX, que es User Experience, que puede ser tanto para software o para productos, es cómo vos canalizás esas características diferenciales de tu producto, se las tangibilizás al usuario a través de un producto y cómo es esa recepción de ese producto del cual te van a dar feedback. Entonces, cuando te den el feedback, en un MVP, vas a volver a tu cliente objetivo con una modificación si es necesario, o si no, vas a escalar. Y Eso, lo que es, una cosita, sí. Termino esto, y lo que es
El macheo entre la parte de arriba de la pirámide y la parte de abajo de la pirámide es lo que llaman el market fit. Es como tu producto satisface las necesidades del mercado, teniendo en cuenta que sea un buen mercado, y algunos le agregan que esto tenga un beneficio económico para el que produce el dispositivo o el servicio. Sí. No, un poco hablando así de metodologías y herramientas, claramente esto está basado en la parte más que nada de UX, en un criterio, una herramienta y metodología que es la de Empathy Map, ¿no? El Empathy Map es una parte que sirve para claramente empatizar, ¿no? Empatizar y ponerse en el lugar del cliente y del usuario. Bien, me estoy adelantando, pero es una... Sí. Ahí va, perfecto. Entonces, el Empathy Map lo que hace es, analiza él qué ve el usuario, qué siente, qué piensa, ¿no? Cuáles son los dolores, Sí. cuáles son las ganancias en base a ese producto. Y, como le decía antes, esto nosotros trabajamos solemos utilizar 3 herramientas, ¿no? Y 3 metodologías. Depende del tipo de proyecto y depende del tipo de producto. Solemos utilizar Lean Six Sigma, Design Thinking y PMI. Lean Six Sigma más que nada para proyectos de eficiencia, eso es más que nada para consultoría. Lo mismo que PMI, que es para dividir en etapas, planificación, ejecución, el IPMOC, inicialización, planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre, de, por ejemplo, hacer un centro médico de cero, ¿no? Y volviendo al Empathy Map, es una de las herramientas que se considera en el Design Thinking, que es el diseño de producto, en donde las etapas del Design Thinking son las de empatizar, en principio, ponerse en el lugar del usuario, definir, idear, prototipar y testear. Esas serían las etapas del Design Thinking. Esto, el Empathy Map, es solamente una herramienta de una metodología, pero es clave y fundamental para no hacer lo que uno piensa, sino ponerse en el lugar del usuario y diseñar en base a eso, que mucho se dice, y claramente hay que hacerlo cuando se diseña algún servicio o producto en salud, es ponerse en el lugar del paciente, ¿no? El foco, o sea, poner el foco en el paciente. Claro, tal cual. Acá, este es un ejemplo de lo que es un Empathy Map, es una herramienta muy sencilla, donde el que va en el centro es tu cliente objetivo, que tiene que estar bien diferenciado y segmentado, porque si vos tomás una población muy grande, esto no lo vas a poder, con distintas variables no lo vas a poder completar bien, y donde vos de acá tenés que sacar las necesidades insatisfechas de ese segmento de clientes, ¿no? Objetivo. Entonces, la primera parte, la parte de arriba, que es lo que realmente piensa el paciente, lo que le importa. Después, entonces vas a ir respondiéndote un par de preguntas que hay en esta herramienta con lo que vos querés diseñar, y lo vas a ir completando. Después, lo que ves, la oferta que hay en el mercado, más que nada, y el entorno, cómo se maneja, qué compra, por qué lo compra. Después tenés lo que escucha, o sea, lo que dice la gente que está alrededor de ellos, lo que le recomiendan. Entonces, y por último, lo que dice y hace, ¿no? Que tiene que ver con una cosa es lo que puede pensar y otra cosa es lo que hace al exterior. Entonces, ¿qué es lo que lo influencia a actuar de determinada forma o a decir tal cosa? Y si eso va acorde a lo que piensa o si realmente es un acting lo que está haciendo. Y después, los últimos 2 puntos, que son los más importantes, es cuáles son los pain points actuales, o sea, cuáles son esas necesidades insatisfechas en cuanto a, puede ser una necesidad que no hay ningún producto o servicio que la pueda satisfacer, o puede haber productos que no estén a la altura de lo que busca ese cliente objetivo. Y después, los gain points es qué le darías de beneficio vos, qué vería el cliente como beneficio con el producto nuevo, ¿no? Pero cuáles son, para eso vos tenés que saber qué es lo que busca, cuáles son sus necesidades y qué es lo que ese cliente considera como algo exitoso. Entonces vos con estas herramientas lo que vas haciendo es definiendo tu cliente, y de acá va a salir el segmento clientes que va a ir en el Canvas, que es la herramienta que ya vieron al principio con Santiago. Entonces vos vas a utilizar esta herramienta para llenar esa parte del Canvas. Y ahora, volviendo un poquito para atrás, una vez que ya pasamos por la parte de Market Fit, vamos a lo que es la revisión del producto en sí, ¿no? Entonces, nosotros ya después más específicamente
lo que tenemos que hacer es evaluar las barreras o posibles conflictos que pueda haber en el sector salud, tanto de la parte asistencial como en la visión de negocios. Por ejemplo, no es lo mismo un financiador, llámese financiador a OSDE, a Swissmedical o a Galeno, o a Medife, o al Plan de Salud Austral, que un prestador, que son los médicos o los sanatorios donde a ustedes les ejercen la medicina. Tampoco es lo mismo el financiador, que también tiene una pata como prestador. Por ejemplo, Swissmedical, que tiene a los Arcos como prestador y es financiador. En cambio, OSDE no. OSDE solamente es un financiador. Entonces, hay muchos modelos de negocio que por ahí te pueden servir para un determinado tipo de financiador o de prestador, pero hay que ver toda la compaginación del sistema de salud para ver si es un modelo de negocio viable o no. Y también, por otro lado, ver quién es tu cliente y si tu cliente, que es el que paga, es el que va a ser tu usuario o no. Vos, por ejemplo, podés crear una app que le dé un beneficio al paciente, pero por ahí el paciente no te la va a pagar. No te pagan por usar WhatsApp, porque un paciente te va a pagar por usar una aplicación. Entonces hay que buscar quién es el que se beneficia también de la creación de esa app. Por ejemplo, si vos creás una app que descomprima, por ejemplo, el control de pacientes que no necesitaran ir a un centro de alta complejidad, que se podrían hacer un seguimiento de lo que se llama paciente sano a través de una aplicación, bueno, vos al financiador, que es OSDE, por ejemplo, estaría teniendo menos consultas médicas presenciales, un gasto reducido, el prestador, que puede ser el hospital o un sanatorio, tendría menos consultas de pacientes sanos que consumen menos recursos dentro del hospital porque se le hacen menos estudios. Entonces, esos dos se están beneficiando de la app que vos le estás generando para un beneficio de salud al paciente, pero a su vez estás reduciendo los costos en toda la cadena y le estás dejando un lugar. Por ejemplo, si un paciente sano no va a un consultorio y van solo los pacientes que más lo necesitan, esos pacientes al consumir más le generan más ganancias a los prestadores. Entonces, se está retroalimentando todo el sistema con tu aplicación. Entonces, por ahí el paciente no es el que va a pagar, se va a ver beneficiado médicamente, pero económicamente se van a ver beneficiados el financiador y el prestador. Entonces, por eso es muy importante en los modelos de negocios en salud diferenciar quién es el cliente y quién es el usuario. Y después, todo esto, obviamente, cuando es salud, no podemos hacer un MVP como sería, quiero hacer un MVP y lanzo un cohete y veo si cae, si llegó a 200 metros o si explotó a los 20 metros y cayó, sino que vos un MVP que haces en salud, ya tenés que salir con cierta seguridad de que no vas a generar daño y que ante igualdad de tratamientos vos le estás dando la mejor opción y no una que no sabes qué resultados va a tener. Todo eso pasa por lo que es la ética médica y todo esto va con lo que es el ideario del Hospital Austral y la forma en que pensamos que hay que ejercer salud, y obviamente con el alineamiento de lo que son las buenas prácticas en lo que es Joint Commission, que es el estándar de seguridad y calidad de atención al paciente. Entonces, en salud no se puede hacer un MVP sin saber qué resultados le vamos a generar al paciente de antemano. Entonces, es muy importante la variación en la visión de negocio, pero también en lo que es la calidad del producto o servicio que estamos dando. Una vez que tenemos ese plan, ya pasamos a los objetivos, que es adaptación de la solución al problema, y desarrollo de un plan de acción y una propuesta de trabajo. Y después pasamos a la validación más grande del modelo de negocio, ¿no? Donde utilizamos todas estas herramientas que ya vimos anteriormente y trabajamos en forma conjunta, si es necesario, con alguna universidad, con alguna facultad de la universidad, con el Hospital Austral, para hacer un testeo de estas herramientas y ver cómo impactan tanto, puede ser algo destinado a salud específicamente, como una app para monitoreo de insuficiencia de pacientes con insuficiencia cardíaca, por ejemplo, o puede ser una app que te mejore el patient journey, un paciente que se va a operar al hospital y queremos mejorar su experiencia desde que entra hasta que se va, no solo en la cirugía, sino en cómo fueron los tiempos y cómo llegó al quirófano y cómo se fue, si se fue con todas las indicaciones, o si tuvo que hacer muchas cosas para poder irse con tranquilidad porque le faltaban indicaciones, le faltaban recetas, no sabía cuándo tenía que ir a ver al médico. Bueno, todo eso que es el front, lo que el paciente ve, se puede testear, pero también podemos medir lo que es el back de todo eso, cómo la eficiencia de procesos impacta tanto
en la agilización del sistema de salud dentro del hospital y también si tiene un impacto económico cuando uno después quiera salir a vender un producto y decir, mira, este producto tiene un impacto en el patient journey, en la calidad, en la satisfacción del paciente, como vimos inicialmente en la charla de Horacio, que hay que medir las 3 cosas. Calidad de salud, mejora en la salud del paciente, satisfacción del paciente y obviamente, como en todos negocios, el impacto económico que tenga la solución que nosotros estamos brindando. Esto que hablamos recién del Empathy Map. Y una vez que ya está todo esto encaminado, apuntamos a lo que es la validación científica, ¿no? La validación científica, como conocemos del método científico, si es una app que va a tener impacto en salud directamente y no en un proceso o en cómo se siente el paciente cuando recorre las instalaciones del hospital, cuando ya estamos buscando un impacto en salud, va a necesitar ir por el método científico, donde se hace una hipótesis y hay que hacer casos y control para poder verificar si nuestra hipótesis fue correcta o no, y todo eso hecho a través de los protocolos, cuando un paciente sabe que está probando una tecnología nueva en salud, ¿no? Con ciertos disclaimers, de que se le dice lo que se va a hacer al paciente, cuáles pueden ser las posibles complicaciones, tal cual como se hace un ensayo clínico, por ejemplo, de un fármaco. Bueno, esto es lo mismo. El paciente tiene que saber todos los riesgos y posibles complicaciones en busca de qué beneficios quiere sacar de esta prueba que le vamos a hacer. Entonces, esto es muy importante a través del método científico y tener esta validación, que es lo que hablamos cuando empezó la charla, que el 44% de las 200 startups con más de 2 millones de inversión de dólares del año pasado no tenían 0 puntos en validación clínica y en validación de lo que es la FDA. Y después las demás por ahí tenían 1 o 2 puntos de un score que va del 0 al 10. Entonces, está muy retrasado lo que es la validación clínica respecto al avance de la tecnología y la tecnología aplicada en salud en lo que es el mundo de las startups en salud. Y por último, una vez que ya desarrollamos todo el camino de startup, pasamos a lo que es el Demo Day, ¿no? Donde se hace la evaluación de posibles sinergias y alianzas de la startup con distintos partners de Hive, explorar la elegibilidad dentro para poder ser un producto o un servicio que se utilice dentro del hospital, y se hace el pitch de la startup dentro del ecosistema austral, donde va a haber expertos de salud, expertos del día de modelo de negocio, inversores externos y actores clave del sistema de salud, como pueden ser la industria, como puede ser Medtronic, Johnson, Pfizer, laboratorios, financiadores como OSDE, Medicus, Medife, etc., y partners que estén interesados en lo que es el mundo del healthcare en health tech. Y por último, esto se termina siempre con las rondas de inversión, donde a través de acceso a distintos venture capitals o venture builders, según como se llamen, hacemos una selección de potenciales interesados para invertir en los proyectos. Este es el camino del roadmap general para lo que es salud. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? No, cuando avancen un poquitito, tengo yo una pregunta para hacerles a ustedes desde afuera como de Hive, pero... Listo. Bueno. Estamos, ¿no, sí. Tano? Y, sí, y una frase que es de Steve Jobs, ¿no? Que dice que la innovación diferencia a un líder de un seguidor. Siempre uno que cuando vaya a innovar va a generar tensiones en el ambiente donde está, porque la disrupción en la innovación va a generar que se altere el statu quo, ¿no? Donde cada uno se siente cómodo donde está, sin cambiar nada. Entonces hay que saber que uno cuando innova fuerte puede generar conflictos en el área donde está, pero que es importante perseverar con esa idea si uno está convencido, y si no es dentro del lugar donde está, ir a buscar lugares fuera de la institución o de la corporación donde se encuentre, donde le den lugar a uno para poder desarrollar su idea con las herramientas que sean necesarias. Bueno, muchas gracias. Y ahí vamos a subir los materiales al Drive, tiene el link y el QR, y cualquier duda o contacto tienen el mail para que se puedan comunicar con nosotros y poder ayudarlos con lo que necesiten.